Vive esta increíble experiencia. Tú puedes elegir nacer de nuevo al plan eterno de Dios. ¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a esta transmisión especial de Vive Sin Límites 2025, viviendo en todo nuestro potencial por medio de la fe que hace todo posible. En esta transmisión estoy compartiendo de una manera especial con motivo de la celebración en estos días, como le llamamos, de Semana Santa, donde conmemoramos el sacrificio de Jesús, el cumplimiento del plan eterno de Dios para traer salvación al mundo. Y quiero comenzar con las personas que no han tenido la oportunidad de vivir esta increíble experiencia de conocer el amor de Dios y el plan maravilloso que Él tiene para tu vida. Así es, soy Sergio Miranda Vite, te invito a compartir con tus contactos. Bien, tú puedes elegir nacer de nuevo al plan eterno de Dios. La escritura nos habla a través de lo que está escrito en la Biblia. Nosotros podemos conocer el plan de Dios para salvar al mundo, para salvar a la humanidad. La Biblia nos dice en una de las declaraciones más famosas en el Evangelio de Juan capítulo 3 verso 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo, que nos dio a su único hijo para que todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que podemos aquí, a través de esta declaración, darnos cuenta de cuánto Dios nos ama. Tú puedes vivir esta increíble experiencia de conocer el amor de Dios a través de lo que Él está hablando a tu vida. Él lo está declarando y tú puedes creerlo porque Él lo está hablando. Y no solo lo está declarando desde los cielos, sino que es un amor demostrado porque dice que su amor no solo fue declarativo, sino fue demostrado, dicen que nos dio a su Hijo. Él estuvo dispuesto a romper su corazón por amor a nosotros, al hacer que su Hijo, el Hijo del Dios viviente, tomara forma de humana, forma de hombre y viniera de los cielos para morir en esa cruz. La finalidad del Señor Jesús en su primera venida, cuando Él vino por primera vez hace más de 2000 años para quitar la barrera que nos separaba de Dios, la barrera por la cual nosotros nos sentíamos indignos del amor de Dios, nos sentíamos culpables. Él vino para reconciliarnos a través de su muerte, de su sacrificio en esa cruz y de su resurrección para unirnos al amor del Padre. Este es un plan que Dios dio a conocer desde el comienzo de la creación. Dice la palabra que el hombre se separó de Dios. Dice para que todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que nos está diciendo que necesitamos de vida eterna, la vida misma de Dios, y que en este mundo el hombre nació separado de Dios, nacimos separados de Dios. Hay un plan eterno desde el principio que nosotros podemos identificar, porque a través de lo que está escrito en la Biblia podemos conocer el corazón de Dios, podemos llegar a entender cómo Dios piensa, cómo Dios siente, lo que Él quiere y los planes que Él tiene para nuestro bien. Podemos desde el principio, como dice la Escritura, identificar un plan eterno, desde que el hombre se separó desde el comienzo de la creación, cuando el hombre eligió confiar en sí mismo y usar la facultad maravillosa que Dios le dio, con la cual lo creó de elegir por sí mismo para gobernar sobre la creación, el hombre eligió separarse de Dios. Al no permanecer en lo que Dios le había dicho, y lo único que le había dicho que no hiciera era comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, sino alimentarse del árbol de la vida que estaba en ese huerto. Tú puedes leer esta sorprendente historia de la creación en Génesis capítulo 1, 2 y 3. Y ahí podrás comprobar cómo Dios de esta manera estaba dando al hombre la facultad de elegir libremente de qué se iba a alimentar. Y el alimentarse del árbol de la vida representaba alimentarse de lo que Dios había planeado para el hombre y de lo que él le había hablado. Así que podemos conocer desde el principio cómo en Génesis 3:15 Dios anunció que él haría que viniera de la mujer engañada por esa serpiente antigua para separarse de Dios y no permanecer en lo que Dios le había dicho. Y luego le dio de comer de ese fruto al hombre, a Adán, a su marido, como dice la Biblia, y él también comió.
de ese fruto, no porque fue engañado, sino porque él oyó la voz de su mujer. Y dice entonces desde Génesis 3:15 cómo Dios anunció desde el comienzo un plan. Y esto nos habla, y muchas personas se pueden preguntar aquí, ¿cómo Dios sí sabía? ¿O qué no sabe Dios acaso todas las cosas? ¿No sabía que el hombre que él creó de esta manera, con esa facultad de elegir libremente, habría de separarse de Dios, habría de ignorar lo que Dios le había dicho y desobedecer la voz de Dios? Que no sabía Dios que el hombre iba a cometer este grave error, e iba a hacer que se corrompiera su propia naturaleza y toda la creación que Dios le dio para gobernar. Así es, Dios lo sabía. Sin embargo, aquí podemos ver en la naturaleza de Dios que la maldad y el mal nunca podrá vencer a un Dios de amor, a un Dios verdadero que puede manifestarse y traer salvación por encima de la maldad del hombre. Así que podemos ver que esta escritura se cumple a través del Evangelio de Mateo en capítulo 1, verso 20, cuando dice y declara la genealogía del Señor Jesús para revelar su verdadera identidad y declara que él fue nacido de simiente de mujer, como lo dice en Génesis 3:15, y que Dios, como dice Gálatas 4:4, dice que en el cumplimiento del tiempo, de todo lo que el tiempo y el plan de Dios, dice que Dios envió a su tiempo a su Hijo, nacido de mujer, dice. De esta manera, confirmando que lo que Dios declaró desde un comienzo estaba en marcha para cumplirse y que todo lo que Dios hizo desde que el hombre se separó fue a lo largo de los siglos preparar este plan para venir él mismo. Dios mismo vendría, como dice el libro del profeta Isaías en el capítulo 55, dice que Dios mismo vendrá y nos salvará. Así que a través de la Biblia se da a conocer de qué manera llegaría al mundo este Salvador, que sería Dios mismo, que vendría también prometido como un rey para gobernar sobre Israel y sobre el mundo entero. Así que podemos ver esto, como nos habla de esto el Evangelio de Mateo, especialmente fue escrito, si tú haces un estudio del Evangelio de Mateo, te vas a dar cuenta que fue escrito con el propósito de dar a conocer el cumplimiento de todas las profecías. Hay más de 300 profecías que estarían dando a conocer la verdadera identidad de Jesús de Nazaret, como se le llamaba, pero en realidad el Señor Jesús es el Hijo del Dios viviente, es el Cristo, de la palabra griega Cristo, o Mesías traducido del hebreo, que significa ungido, un rey prometido que vendría a gobernar. Y la palabra nos habla de cómo él fue preparado desde antes de la fundación del mundo. Tú puedes leer en la primera de Pedro, capítulo 1, verso 20, y nos dice cómo el Señor Jesús, como un cordero, fue destinado desde antes, dice, de la fundación del mundo, pero manifestado, dice, en los postreros tiempos por amor a vosotros. Dice que por amor a nosotros Él fue manifestado y que ya ha sido destinado desde antes de la fundación del mundo. Hemos sido destinados a un reino sin límite. Hemos sido destinados a un reino sin límite y vamos a entender este plan sorprendente de Dios para la salvación de la humanidad. En principio aquí estamos viendo que el Señor Jesús ya había sido destinado desde antes de la creación de todo. Dios sabía todas las cosas, pero Él había preparado este plan y la maldad del hombre, su corrupción, no haría que los planes de Dios finalmente fueran arruinados, sino Dios se encargó a través del Señor Jesús, a través de lo que Él hizo a lo largo del tiempo, de hacer que sus planes se cumplieran. Podemos ver entonces cómo Dios nos habla de un destino eterno y Él te está llamando a elegir en este tiempo nacer de nuevo al plan eterno de Dios. Mira, tú tienes que tener muy entendido esto, como dice Evangelio de Mateo capítulo 25, verso 34. Dice que precisamente al final de los tiempos, dice que el Señor Jesús como rey estará gobernando sobre la tierra. Así que cuando Él nos habla de vida eterna, no nos habla de ir al cielo. En realidad,
Ir al cielo es una estancia temporal, será solamente mientras tanto ocurre la resurrección de los que murieron en Cristo. Es necesario tener a Cristo para participar de esta resurrección de vida, porque la Biblia nos habla de una resurrección de muerte. O sea que la muerte no termina con la existencia del hombre, sino que el hombre continúa existiendo en otra condición, pero vendrá el día cuando el Señor venga a reinar sobre la tierra finalmente, que habrá una resurrección primeramente de los que murieron en Cristo, y tú puedes verlo en Primera de Corintios capítulo 15 del 50 al 52, como ahí declara, dice que los que murieron en Cristo resucitarán primero, y luego los que hayan permanecido hasta que el Señor venga en el arrebatamiento de la iglesia, porque el Señor dice que vendrá arrebatando a su iglesia en estos últimos tiempos debido a lo que ocurrirá a los acontecimientos mundiales, y dice que los que permanezcamos todavía cuando el Señor venga en el arrebatamiento, dice que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Está hablando de la resurrección de los muertos y está hablando de recibir los que no murieron cuando el Señor viene, un cuerpo transformado, un cuerpo de gloria para estar con Él por toda la eternidad. Por eso en Mateo 25:34 vemos este cumplimiento del plan eterno de Dios. Dice entonces el rey dirá a los que están a su derecha, vengan a mí, vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Aquí podemos ver entonces que hemos sido destinados, que la voluntad de Dios es que ninguno se pierda, la voluntad de Dios es que todos se salven, que Jesús murió en esa cruz para salvarnos a todos, pero es necesario recibir esta salvación que Dios nos ofrece, porque Él no puede obligar a nadie a recibir salvación, y para ello tú necesitas creerlo, y para ello necesitas oír lo que la palabra de Dios está declarando para ti, que ha sido destinado para salvación. Por eso dice Juan 1:12, mas los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice ahí Juan 1:11, a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Así que de eso nos habla aquí Mateo 25:34, que aquellos que no crean, que aquellos que rechacen, que ignoren, dice entonces ocurrirá lo que dice, vino a los suyos hablando de los judíos, pero esto finalmente aplicará para toda persona que no le reciba. Dice más dice a lo suyo vino, pero no, los suyos no le recibieron. O sea que el hombre sigue teniendo la facultad de elegir si recibe o rechaza, si cree o no lo cree. Así que es por fe nuestra salvación. Así que dice, más los que le recibieron, entonces es necesario recibir, porque dice que los que le reciban, los que crean en lo que Jesús hizo, los que pongan su confianza en el sacrificio de Jesús y puedan creer que ese es el único sacrificio que con el que Dios puede aprobar y a través del cual Él puede perdonarnos, los que pongan su confianza en ese sacrificio estarán del lado derecho, porque dice que los que estén del lado izquierdo, cuando el Señor esté gobernando como rey sobre el mundo, sufrirán condenación eterna. Esto quiere decir que quedarán separados de Dios por toda la eternidad. Así que es necesario entender que cuando nacimos a este mundo, no nacimos como hijos de Dios, nacimos como criaturas de Dios, pero para llegar a ser un hijo de Dios es necesario recibir la vida eterna, porque Él dice que los que creen en Él, dice, es para que tengan vida eterna. Y la palabra vida eterna, la palabra vida se traduce de la palabra griega zoe, que traduce la vida de Dios mismo. Necesitamos la vida de Dios mismo y por tanto nacer de nuevo para de esta manera tener la naturaleza de Dios y poder estar con el Señor por toda la eternidad. Por eso es que tú puedes elegir nacer de nuevo a este plan eterno de Dios en el cual Él te ha destinado a un reino sin límite. Dice Efesios 1:4 que dice, según nos escogió en Él, o sea, en Cristo, si tú recibes a Jesús, tu vida estará en Cristo. Y en Cristo, dice,
dice, seremos escogidos en Cristo, dice, en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha. Dice aquí que en Cristo llegamos a ser nosotros santos y sin mancha, perfectos para Dios por causa del sacrificio de Jesús, porque nacer de nuevo significa que que todas las cosas son hechas nuevas, y quiere decir que nacer de nuevo me hace exactamente hijo de Dios como Dios mismo es, como el Hijo de Dios mismo es, y por tanto vengo a ser santo, separado de toda maldad, separado de todo pecado, y dice santos y sin mancha. Entonces, podemos ver aquí que Dios nos está llamando, queridos amigos, a conocerle, y Él nos está llamando a entrar en este plan eterno, porque Dios lo anunció desde un principio. Y tú puedes a través de la Biblia darte cuenta cómo este plan ha venido cumpliéndose a lo largo de la historia de la humanidad. Estamos ya, dice, en los postreros días, como leíamos hace unos momentos en Primera de Pedro 1:20, donde dice que Jesús como el Cordero fue destinado desde antes de la fundación del mundo y manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. O sea que está diciendo aquí que Él es el Cordero. Y hay que entender entonces que esta celebración de la Pascua, ¿cómo se le llama? Está basada en la Biblia, no en tradiciones religiosas, sino en lo que dice la Biblia. Si tú quieres celebrar la Pascua, tendrías que entender qué significa esto. Y si tendrías que ir al libro del Éxodo capítulo 12, donde Dios dio instrucciones al pueblo de Israel para salir de Egipto, donde habían sido esclavos por más de 430 años. Aquí vemos en esta historia de la libertad de Israel a través de Moisés, de Dios mismo, podemos ver una figura de salvación porque Egipto representa este mundo. Y de la misma manera que a través de un cordero de la Pascua, Israel salió de una esclavitud, de la misma manera nosotros a través del sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, vamos a abandonar este mundo de dolor, de aflicción y de esclavitud para ser libres a la nueva vida y ser destinados a un reino que no tiene límite. Así que aquí encontramos una figura, una manera de entender espiritualmente la salvación a través de Jesús. Dice la Biblia en Éxodo 12 que la instrucción fue después de que vinieron 9 plagas sobre Egipto y el faraón, el rey de Egipto, se negó a dejar libre a Israel. Vino la última plaga, la 10ª plaga, y entonces consistió en traer muerte a los primogénitos. Así que la instrucción fue que el pueblo de Israel en cada familia apartaran a un cordero por 7 días y que lo tuvieran ahí apartado para destinarlo, para llevarlo como sacrificio. Entonces sacrificarían ese cordero en esa noche, pondrían la sangre de ese cordero en las entradas de sus puertas, en las dinteles de sus puertas, dice la Biblia, para que el ángel de la muerte pasara por encima de sus casas y no diera muerte a sus primogénitos. De ahí viene la palabra hebrea Pesach, que se traduce como Pascua. Si tú quieres entender por qué se celebra la Pascua en el calendario religioso que Dios estableció para Israel, porque anunció que esta fiesta de las 7 fiestas que Dios ordenó al pueblo de Israel que celebrara para tener un tiempo de alegría y un tiempo de disfrutar de la presencia de Dios. La primera fiesta con la que iniciaba el año para Israel era la fiesta de la Pascua, del Pesach, porque hablaba de una nueva vida y de un nuevo tiempo para la nación de Israel, de la misma manera que cuando nosotros recibimos a Jesús, de la misma manera también vamos a entrar en un nuevo tiempo y en una nueva vida. Así que en eso consiste la celebración de la Pascua y vemos a través del Evangelio de Mateo que el propósito del Evangelio de Mateo, al ser inspirado y escrito, fue dar a conocer al Señor Jesús como el Mesías, como el Cristo prometido a Israel que traería salvación a ellos. Por esa razón, vemos en Mateo 21
en Mateo 21, cómo se describe el cumplimiento de la profecía de Zacarías capítulo 9 verso 9. 500 años atrás, el profeta Zacarías había anunciado que habría una entrada triunfal de un rey que vendría a Jerusalén, tal como lo dice aquí Mateo 21. Y dice el verso 4 de Mateo 21, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti. Ahí está. Todo lo que está escrito en el Evangelio de Mateo, si tú lo lees con mucho cuidado, te darás cuenta que constantemente habla de que lo sucedido fue para que se cumpliera lo que había dicho el profeta. Aquí estamos viendo cómo Dios tenía un plan que estaba en marcha cuando Jesús fue manifestado a Israel como el Mesías prometido, como el Cristo prometido, el rey que vendría a gobernar para salvarlos, el Hijo del Dios viviente, y todo esto tuvo un cumplimiento. Así que aquí dice que la profecía de Zacarías 9:9 se cumplió el día que Jesús entró, como se le llama de manera triunfal, porque él entró siendo aclamado como el Mesías, como el Cristo de Israel. La profecía de Zacarías decía, díganle a la hija de Sión, ese es el anuncio, díganle, anúncienle, predíquenle a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti. ¿Cómo identificar el rey que vendría a ellos? Dice, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Así que aquí nos habla de que la entrada del Señor Jesús sería en estas condiciones, algo completamente distinto a lo que acostumbraban los reyes de la antigüedad a hacer cuando entraban de manera triunfal en un corcel blanco para destacarse y de esta manera ser reconocidos como alguien poderoso. Y entonces esto tuvo cumplimiento y por esa razón dice que se habla de un domingo de Ramos porque habla de cómo la gente aclamaba al Señor Jesús y esto se cumplió aquí en el Evangelio de Mateo capítulo 21. Dice que trajeron esa asna y dice que la multitud, que era muy numerosa, en el verso 8 tendía sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino, y la gente que iba adelante y la que iba atrás aclamaba diciendo, Hosana al rey, al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Dice, Dice entonces aquí la palabra, cuando se refiere a la palabra Osana, está hablando de Dios viniendo a salvar a su pueblo, un rey que vendría a salvar a su pueblo, un rey victorioso. Así que podemos aquí, una vez más, a través de esta declaración, podemos nuevamente observar este cumplimiento y cómo se revela pública y abiertamente la verdadera identidad del Señor Jesús. Él había deseado siempre durante su ministerio que las personas le conocieran de una manera íntima y se dieran cuenta quién era él al conocerle a él, al tener una revelación del Padre, como dice Mateo precisamente en el capítulo 16, del verso 17 al 19, cuando Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen ustedes que soy yo? ¿Recuerdan? Y Simón Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y Jesús le responde, eres bienaventurado, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló nadie, sino mi Padre que está en los cielos. Esa era la manera en que el Señor Jesús quería que le conocieran y que a través de los milagros y las sanidades que él hacía, lo pudieran identificar y darse cuenta quién era él por esa revelación. Pero ahora en Mateo 21, él entra a Jerusalén en la última semana de su ministerio y de su vida para dar cumplimiento a esta declaración tan poderosa, manifestándose a Israel como el rey que les había sido prometido, de acuerdo también a lo que decía la profecía antigua del libro de Isaías en el capítulo 53, donde ahí también se describe el ministerio del Señor Jesús y se revela su identidad y se habla acerca de que él sufriría en esa cruz, pero dice que él vería el fruto de la aflicción de su alma porque él vería el resultado que traería su sacrificio en esa cruz, trayendo salvación al mundo. Así que podemos ver particularmente la importancia que tiene identificar al Señor Jesús como ese Rey de la Gloria
Y por eso cuando dice aquí que la gente le gritaba, hijo de David, y decía, bendito el que viene en el nombre del Señor, estaban aclamando a un rey, estaban aclamando a un rey, porque la palabra nos habla de cómo David recibió promesas de Dios de que él vendría un rey que gobernaría sobre Israel y sobre todo el mundo y su reino no tendría límite, su reino no tendría fin. Por eso es que muchos, cuando se dieron cuenta que Jesús de Nazaret en realidad era el Mesías, era el Cristo, le gritaban, Jesús, hijo de David, como lo hizo aquel Bartimeo, aquel ciego, y muchos le gritaban así, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando ellos le gritaban, hijo de David, estaban clamando por su misericordia, que él como un rey diera la orden para que fueran sanados y de esta manera el poder de Dios les llevara salvación. Esto lo podemos ver en las escrituras, cómo fue anunciado ahí en Jeremías capítulo 23, verso 5, Salmos 132, 11, segundo de Samuel capítulo 7, del verso 12 al 13. Podemos ver en Salmos 118, 26 también cómo se declara esto y particularmente me gustaría mencionar aquí particularmente la escritura que se menciona en la escritura que se menciona aquí en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versos 12 y 13. Voy a buscarlo porque lo tenía aquí a la mano, entonces voy a mostrarlo. Segundo de Samuel 7. Observa cómo lo dice aquí la Biblia, segundo Samuel 7, 12, 13, cuando David sería el pacto que Dios hizo con David, este pacto davídico, como le llamamos. Dice, cuando tus días sean cumplidos, le dijo el Señor, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de su linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Observa cómo dice, yo afirmaré para siempre, dice, el trono de su reino. Así que por esa razón este título, como decimos también, era, revela la verdadera identidad del Señor Jesús como el rey que vendría a gobernar de parte de Dios para traer salvación al mundo. También hay escrituras que nos hablan de cómo él vendría de la tribu de Judá y nos hablan estas escrituras como Isaías 9:7, Isaías 11:1, Isaías 11:10, Mateo 1 del 1 al 16, ahí vemos el cumplimiento, Lucas 3 del 23 al 33, donde también se confirma por qué razón Jesús sería descendiente de la tribu de Judá, él es el león de la tribu de Judá, dando también cumplimiento profético que él vendría a reinar, como vimos también en Zacarías 9:9, donde dice ahí la escritura que él también vendría a gobernar, en Romanos, en el capítulo 5 verso 12, donde Dios está hablando de cómo venimos a ser justos por fe, como la única manera de ser aprobados por Dios para poder eh, estar unidos al amor de Dios es ser justos por la fe, confiando en el sacrificio de Jesús. Observen cómo dice en el verso 12, Romanos 5, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Aquí nos está hablando entonces de esta separación del hombre en el comienzo de la creación y dice que al hacer esto el hombre
hizo que viniera la muerte y la muerte pasara a todos los hombres. Aquí es donde la Biblia nos da un diagnóstico de nuestra condición espiritual y nos muestra por qué razón no nacemos como hijos de Dios al nacer en este mundo, sino como criaturas separadas de Dios, porque dice que la muerte pasó a todos. Claro está, la descendencia de Adán, toda la raza humana, eh, recibió toda esta genética y por tanto toda la descendencia humana de Adán nació separada de Dios con un cuerpo mortal corrompido y por tanto destinado a la muerte. Por causa de esa separación, Adán dejó de estar conectado a la fuente de vida y de abundancia y se separó, así como tú puedes cortar una rama y la rama queda, finalmente morirá y se secará. Entonces, fíjate cómo dice el verso 13, pues antes de la ley había pecado en el mundo. Antes de que se dieran a conocer los 10 mandamientos ya había pecado, dice. Pero donde no hay ley, pues no se inculpa a nadie de pecado. Es decir, la ley es la evidencia, los 10 mandamientos de que todos hemos pecado. Antes de que viniera la ley, no había manera de dar una evidencia así, pero sí dice la Biblia que finalmente nos sentíamos culpables sabiendo el bien y el mal. No obstante, dice, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Entonces nos habla de que reinó la muerte. Y dice, aún en los que no pecaron, como lo hizo Adán, reinó la muerte. Dice, el cual es figura del que había de venir. Adán representa, dice, al que había de venir, hablando de que vendría un postrer Adán. Así que nos dice, pero el regalo o el don no fue por la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, hablando del primer Adán, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre Jesucristo. Y entonces de esta manera nos está enseñando la condición en que estamos. Y entonces nos dice, verso 17, pues por si por la transgresión de uno solo, del primer Adán, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Entonces aquí el Señor Jesús entendemos que él vino proclamándose y manifestándose como el rey que iba a gobernar sobre Israel y sobre todo el mundo para hacer que la muerte dejara de reinar y condenara a toda la humanidad. Por esa razón, al morir en esa cruz, el Señor finalmente fue coronado con espinas y eso nos habla de la maldición, porque habla ahí en Génesis capítulo 3 como la sentencia por causa de la separación del hombre fue que trajo maldición a la tierra. Y por tanto el primer hombre que debió haber gobernado la tierra de parte de Dios acabó entregando esa autoridad y dominio a la serpiente antigua al obedecer su voz. Entonces esa corona de espinas representa cómo el Señor llevó sobre sí mismo el juicio debido a esa separación que trajo maldición a la humanidad. Y entonces el Señor, al ser colocada esa corona, él llevó sobre sí mismo toda maldición y fue separado del Padre para que a través de su sacrificio pudiéramos ser unidos y reconectados. Por esa razón también el Señor declaró y dando cumplimiento también a una profecía cuando él declaró en la cruz y tuvo cumplimiento también en la cruz, esa antigua profecía, ¿recuerdan? Cuando él dijo, lama sabactani, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Así que el Señor Jesús estaba declarando que él había sido separado del Padre llevando esa maldición sobre sí mismo, haciéndose él mismo maldición para que nosotros pudiéramos ser bendecidos. De esa manera pudiéramos ser bendecidos. Así que, bien, entonces, vemos aquí que él vino para hacer reinar, dice, la vida. Dice que cuanto más por causa de uno solo Jesucristo reinarán en la vida